Hola hermanos y hermanas, bendiciones en este nuevo día. Seguimos meditando las escrituras. Hoy día leemos el libro de Deuteronomio, los capítulos del 17 al 20. Al comenzar el capítulo 17, se le recuerda al pueblo que los sacrificios ofrecidos a Dios deben ser sin defecto. Estos deben ser perfectos. Al solo leer este versículo, nosotros debemos de inmediato recordar el sacrificio de nuestro Señor, el sacrificio definitivo, aquel que vivió la perfecta vida para que nosotros hoy podamos disfrutar del perdón de nuestros pecados junto a la promesa de salvación. Luego les vuelve a advertir de la idolatría, esta vez identificando algunas adoraciones prohibidas que seguramente eran recurrentes en aquellos tiempos. Adoración al sol o a la luna, o cualquiera de las huestes celestiales, es decir, adorando o idolatrando la creación en vez del creador. Pide que si en medio del pueblo encuentran un idólatra, se haga una investigación minuciosa antes de emitir cualquier juicio. Esta debe ser comprobada por dos o tres testigos y jamás por uno solo. Los testigos tenían la responsabilidad adicional de ser los primeros en aplicar la pena de muerte. Si su testimonio era verdadero, considerarían que era su deber actuar basándose en el testimonio que estos habían emitido. Pero si mentía o testificaba sin el conocimiento personal, tenía la responsabilidad adicional de haber administrado con sus propias manos una pena de una muerte injusta. Dios quería que los testigos estuvieran seguros de que su testimonio era verdadero. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que colocando el peso de la muerte de un posible inocente a sus propias manos? Luego, otorga las indicaciones si un caso es muy difícil para emitir un juicio. Estos deberían ir al sacerdote o al juez que se encontrara en el lugar establecido por Dios como centro de reunión. Nos dice que este juicio es inapelable y que aquel hombre que no quiera obedecer a lo declarado por el sacerdote o juez por su soberbia, este debía morir. El objetivo de esa muerte dice que es que así todo el pueblo tema y no sea soberbio ante el juicio que estableció el sacerdote o el juez. Sabemos muy bien que este pueblo es de dura cerviz, pero en general la humanidad es bien porfiada. Por lo tanto, lo que se espera es que el pueblo tema y enmiende su camino al ver el castigo de otros. Al finalizar el capítulo 17 vemos una indicación importante por parte de Dios para los futuros reyes de la nación. Coloca los requisitos y advertencias referentes a los futuros reyes. Debemos poner mucha atención en esto para que podamos evaluar quiénes consideraron o no estas advertencias cuando nosotros estemos leyendo sobre los futuros reyes de Israel. Y permítame también leer algunos versículos finales de este capítulo. Dice así, dice, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. Tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongase sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si se da cuenta, el rey deberá escribir de su propia mano o tener su propia copia de la ley para poder leerla todos los días de su vida. ¿Cuál es el efecto que este tiene? Dice que aprender a temer al Señor, mantener su corazón en humildad, ya que éste no debía considerarse más que sus hermanos, no desviarse sobre el cumplimiento de los mandamientos que ha establecido Dios. Quiero que ponga atención en algo, dice, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Esto es tan importante porque si se dan cuenta, no dice observa cada una de las enseñanzas o cada uno de los estatutos, dice observa cuidadosamente cada palabra. Esto es porque muchas veces una palabra es la que le da todo el sentido a la ordenanza y nosotros podemos pasarla por alto y no tomarla en cuenta. Así que también esto nosotros deberíamos considerarlo y cuando estemos leyendo, meditando las escrituras, debemos observar con detención cada palabra. Luego, en el capítulo 18 vamos a leer nuevamente sobre cómo Dios recuerda al pueblo sustentar a los levitas porque estos dedicarán su vida al servicio del Señor. Estos tendrán el derecho de disfrutar las ofrendas ofrecidas al Señor. Aunque el sacerdocio levítico pertenece al pasado, estos versículos anticiparon un principio que sí se encuentra implícito en el Nuevo Testamento.
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 6. Y nuestro Señor Jesucristo también, en Lucas capítulo 10, versículo 7, dice que el obrero es digno de su salario. Continuando en el capítulo 18, vamos a encontrar una advertencia contra la hechicería, la adivinación, el uso de medium o espiritistas. Todas estas cosas son abominación frente a Dios. Y qué pena pensar que hoy hay tanta persona engañada que practica estas mismas actividades, las cuales son aborrecidas por Dios, pero simplemente le han cambiado el nombre. Hoy a los medium le llaman canalizadores, a los espíritus malignos le llaman guías espirituales. Imagino que todos lo saben, pero por si acaso quiero ser enfático en algo. Nosotros no podemos buscar personas que nos estén leyendo las cartas o personas que nos estén hablando sobre nuestro futuro, ni tampoco ser engañados con las prácticas que tiene la nueva era, en la cual supuestamente buscan una especie de elevación espiritual. Nosotros tenemos los recursos necesarios para poder buscar a Dios, establecer una comunión con Dios y poder así confiar nuestro futuro a Dios. Todo está en las escrituras. Las escrituras son suficientes y no necesitamos más. Y es ahí donde nosotros debemos buscar consuelo, guía y refugio. La oración debe acompañar nuestra vida y es la manera en la cual el Señor ha establecido el poder consolar nuestras almas y también poder guiarnos en medio de este mundo. En el versículo 15 de este capítulo nos dice, un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oiréis. En el libro de Hechos vemos como Pedro en su discurso cita este versículo haciendo referencia a que este profeta, el cual menciona hoy día en este capítulo, en el versículo 15, es justamente nuestro Señor Jesucristo. Y sobre esto quiero compartir un comentario que me gustó mucho y que creo que es muy clarificador al respecto de la importancia de entender lo que nosotros estamos leyendo el día de hoy para poder así disfrutar mucho más lo que leemos en el Nuevo Testamento sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro. Este dice así, las escrituras muchas veces describen la obra salvadora de Jesús como el cumplimiento de los tres oficios que se establecen en el Antiguo Testamento. Estos son sacerdote, profeta y rey. Al tener un cuadro más claro de cómo funcionaban estos tres oficios, apreciaremos con mayor plenitud lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Los mandatos que dio Moisés para los futuros reyes de Israel muestran que Dios quería que los reyes orientaran espiritualmente a su pueblo. El Señor le recordó a David que él lo tomó del redil de detrás de las ovejas para que fueran príncipes sobre mi pueblo. Esto aparece en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Dicho rey y pastor, eso era lo que era David. Prefiguraba magníficamente al buen pastor quien dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Así dice nuestro Señor y lo podemos leer en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. También el sacerdote. El sacerdote era el mediador entre el pueblo pecador y el Dios santo. Ofrecía sacrificios por el pecado y oraba por el pueblo. Jesús se convirtió en el sumo sacerdote perfecto porque no tenía necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego los del pueblo, porque nuestro Señor Jesucristo vivió una vida sin pecado y lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, dice Romanos 8:34. Él aboga por nosotros para con el Padre, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. En él nosotros vemos que tenemos el intercesor perfecto ante Dios. El profeta era el tercer oficio, era el portavoz de Dios para su pueblo. Moisés fue el primero de una larga serie de voceros de Dios, el Salvador. Mientras se desarrollaba la historia de su pueblo en el Antiguo Testamento, el Señor envió a sus profetas para advertir a los israelitas de su pecado, que estos se volvieran al arrepentimiento y volvieran a buscar a Dios. Estos debían anunciar su perdón a los que se arrepentían y proporcionarles detalles cada vez más precisos acerca de la venida del Mesías. Todo profeta auténtico podía decir con confianza, así dice el Señor.
Sin embargo, en este capítulo, en Deuteronomio, Moisés no solamente aseguró a Israel que su Dios iba a continuar enviando profetas a su pueblo, sino que también predijo la venida del profeta por excelencia. Como dijo Lutero, Moisés ya tenía los ojos puestos en Cristo. Así que en este comentario podemos tener clara los tres oficios y cómo nuestro Señor hoy día los cumple de una forma perfecta. Pero es importante para nosotros el poder entender y comprender la importancia de cada uno de ellos. Cuando lleguemos al capítulo 19, vamos a ver que en estricto rigor de aquí en adelante, el capítulo 19 hasta el 26 aproximadamente, Moisés se refirió a una variada gama de temas que a menudo lo hace de una forma muy breve y parecieran no tener un orden específico. Tampoco es clara la razón por la cual se presentan estas leyes o la manera en que lo hizo, pero nosotros debemos mantener en nuestra mente que es importante esta legislación, ya que es un pueblo nuevo, una nación nueva, la cual tenía que respetar los derechos de la vida humana, el matrimonio, consideraciones en la guerra y también otras enseñanzas a nivel de vida civil. En el capítulo 19 vuelve a recordar sobre las ciudades de refugio y el objetivo de estas, y también la importancia de tener más de un testigo, lo que hará finalmente, y lo que hará o las consecuencias que tendrán los falsos testigos para que una vez aplicado el castigo, el resto siempre mire lo que ocurre, este tema, y así andan en rectitud y en el temor de Dios. Moisés designó 3 ciudades para dar refugio al supuesto asesino hasta que los ancianos del pueblo pudieran llevar a cabo un juicio justo. Este quiso escoger ciudades céntricas y de fácil acceso. Según Deuteronomio 4:41, ya había seleccionado estas 3 ciudades al oriente del río Jordán. También podía suceder que alguna persona le hubiera quitado la vida a un israelita sin intención o sin malicia, sin haber tenido enemistad con él anteriormente o sin darse cuenta. Entonces, por esto era necesario que las personas tuvieran un lugar de refugio mientras se les otorgaba un juicio justo. Al terminar el capítulo, al terminar hoy día nuestra lectura en el capítulo 20, vemos que es muy claro lo que deben hacer en cada una de sus batallas el pueblo de Israel. Estos debían diferenciarse de quienes habitaban Canaán. Si se dan cuenta en la lectura de estos días, leemos todas las atrocidades que practicaban los que vivían en estos pueblos, incluso el sacrificio de los niños al pasarlos por fuego y los ofrecían a Moloc. Así que es importante que, sobre todo ahora que vamos a entrar a los capítulos donde menciona ya los detalles de la guerra, nunca olvidemos a qué pueblos se están enfrentando los israelitas, qué pueblos son los que están siendo conquistados por la mano del Señor. Cuando nosotros analizamos las guerras que vienen para el pueblo de Israel, desde la perspectiva humana, nosotros vemos que estos tenían verdaderos motivos para estar aterrorizados. Vemos que habían gigantes, vemos que estos pueblos eran fortalecidos, que llevaban años ahí, pero su avance en Canaán no fue una, podríamos decir, campaña típica militar, ya que esta fue con la ayuda sobrenatural de Dios. Esta era una promesa del Señor. Iban a vencer estos pueblos y ocupar estas tierras. Por lo tanto, esa era su confianza. El mismo Señor que les dijo, te sacó de tierra de Egipto, es el que va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Los sacerdotes muchas veces iban delante del ejército para darle señales a las tropas, para animar a los soldados o para alabar a Dios en medio de la batalla. Qué gran forma de recordar que Israel no ganó la tierra por causa de su tecnología militar superior. La tierra llegó a ser suya bajo la bendición del Señor. Nosotros también, recuerden lo que leímos ayer, no es que el pueblo de Israel fuera más justo o mejor que las naciones que serán expulsadas em, de las tierras de Canaán, sino que Dios simplemente va a cumplir su promesa, hay un objetivo. Todo esto que estamos leyendo apunta finalmente al nacimiento de nuestro Salvador en medio de este pueblo escogido por Dios. Y en eso nosotros vamos a tener también nuestra mirada en medio de nuestra lectura. Así que les animo, hermanos y hermanas, a continuar con esta meditación de la palabra del Señor, siempre pensando en que todo está apuntando al sacrificio perfecto en favor nuestro de nuestro Señor Jesucristo.